Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Mística Tarot OK. Mi nombre es Adri y ahora vamos a ver cómo elegir el mazo perfecto según la pregunta. Este es un tema que me propuso una suscriptora del canal, así que me pareció un tema bastante copado y que creo que no hay mucho video sobre eso. Por lo menos lo que yo estuve buscando, veo que hay cómo elegir tu primer mazo, ese tipo de cosas, pero no tanto en, bueno, cómo adecuamos, eh, o mejor dicho, cómo, según la pregunta, elegimos el mazo que vamos a utilizar para responder a esa pregunta. Así que hay varias variables que yo les voy a ir explicando. ¿Por qué? Porque depende si la pregunta es una pregunta predictiva, si es una pregunta concreta y de qué tono es esa pregunta concreta, porque puede ser laboral, puede ser de amor, puede ser de dinero, de salud. Si es una pregunta que tiene más que ver con la adivinación, por supuesto la predicción es una adivinación, ¿no? Pero adivinación en el sentido, bueno, ¿qué piensa fulanito de nuestra relación, por ejemplo? Eso sería una pregunta de adivinación. Si en cambio es un consejo, donde la persona nos está pidiendo, bueno, guíame frente a esta situación porque no sé cómo actuar. Pues ahí estamos pidiéndole al mazo que nos dé un consejo. Si en cambio lo que vamos a hacer es aclarar una tirada ya realizada, como, a ver, ampliar una tirada. No entiendo en qué sentido sale esta carta. Bueno, amplío la tirada. Entonces ahí elegimos otro tipo de mazo. Pero vamos a ir paso por paso. Por supuesto, hay momentos en los cuales las lecturas son para nosotros mismos, o sea, es una autolectura, y si tiene que ver con, no sé, con conectarme con una deidad, con trabajar un tema muy personal, interno, ¿no? De mi personalidad. Si tiene que ver con hacer trabajo de sombras, si tiene que ver con resolver cierto aspecto de mi historia, ¿no? Ahí entra mucho la conexión que cada uno tenga con su mazo. Acá no hay una receta, porque puede ser que te sirva un mazo de Marsella común y puedas hacer ese tipo de preguntas con un mazo marsellés o con un Rider Waite tradicional y está perfecto. Entonces, esto va a depender mucho de cada persona y no encuentro una receta como para decir, bueno, si trabajás tal cosa, agárrate estos mazos. De todos modos, yo tengo en la lista de reproducción, tengo mazos para, por ejemplo, trabajo de sombras, mazo para trabajar momentos en los cuales estamos desconectados o que estamos mal. Hay sugerencias, pero también es importante saber que esto es algo profundamente personal y además son los mazos que yo tengo y los que yo puedo sugerir. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por lo más fácil, ¿sí? Una predicción. Una predicción, bueno, yo les puedo sugerir un mazo que sea muy simple de leer. Simple, completamente simple. Y acá, un mazo de Marsella para hacer una predicción. ¿Por qué? Porque tenemos poco elemento, sobre todo en los arcanos menores, poco elemento visual. 3 oros, 5 palos, ahí cruzados, más oros. Tenemos poco elemento visual. Entonces, esto nos da una inmediatez en nuestra respuesta. Nos permite entender con mayor claridad una pregunta de tipo predictiva. Por ejemplo, ¿voy a conseguir trabajo? Vamos a aprovechar este loquito que salió acá. ¿Voy a conseguir trabajo? Tengo un loco que nos está hablando ya de la, primero de la escasez, ¿no? De la escasez, de la búsqueda, del estar un poco perdidos. Acá saqué 4 cartas, ustedes saben que yo hago con 5 cartas la línea, pero no importa, es para ejemplificar. Espadas, mucho dolor, mucha dificultad, mucha lucha, bastos, seguimos teniendo barreras y problemas y luego sí un 10 de oros al final, pero hasta llegar acá
va a tener que pasar las 1001, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de leer, o sea, de forma predictiva, porque estamos viendo una historia. Más allá de que el arcano mayor es el más importante. Esta no sería una respuesta muy afirmativa, ¿sí? Sería una respuesta que, bueno, seguí en la búsqueda, trata de hacer las cosas bien, hay algo acá en lo que te estás equivocando, pero más allá de eso, la respuesta es muy clara. Entonces, a ver, yo sé que hay gente que no le es difícil leer con Marsella. Agarren un rider, ¿sí? Si a ustedes les es más fácil leer con un rider weight, bueno, agarran un rider. Entonces, si ya dominan esto, misma pregunta. Esta sí sería una respuesta afirmativa. Si ustedes ya dominan este lenguaje, agarren un rider. Hagan lo más sencillo que puedan para una pregunta de tipo predictiva y muy concreta. ¿Sí? O sea, acá no es necesario que agarren un tarot súper artístico, donde haya un montón de simbología o un montón de elementos en cada carta. Al contrario, acá lo que queremos es inmediatez. O pueden agarrar también un mazo como este, que es este es el Plain Marseille, este es un mazo marsellés, entre comillas, porque también tenemos acá elementos del póker. Esto es muy sencillo, ¿sí? Esta sería una respuesta súper positiva para la pregunta que hicimos recién. Entonces, esto sí nos permite de alguna manera tener una inmediatez en la respuesta y mucha claridad y sin lugar a dudas. Porque si ustedes agarran un mazo muy cargado de dibujo, de arte, de lo que sea, se van a perder. O sea, yo también me pierdo en ese tipo de mazos si es una pregunta muy concreta a futuro. Así que bueno, estas son mis sugerencias, ¿sí? Un mazo de póker común también. ¿Qué más? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Según esto dijimos recién lo predictivo, ¿no? Las preguntas concretas también tienen sus áreas de trabajo, ¿no? Tienen sus áreas de, por ejemplo, laboral, amor, dinero, salud. Esto es un poco lo que yo puse acá. Voy a empezar por salud. Para preguntas de salud, bueno, yo acá tenía un vinquiate que no lo mostré porque como que ya el Marsella ya también nos simplifica un poco más las cosas, ¿no? Pero un vinquiate también pueden usar. No voy a sacar ahora esto. Para un mazo de salud, perdón, un mazo de salud, una pregunta de salud, lo que yo recomiendo es un Marsella. Acá sin lugar a dudas, recomiendo un Marsella. Por la misma razón que les dije antes. Acá ustedes ven si hay cartas que nos están indicando dificultades o no, o alivio. Entonces, en una pregunta de salud, esto es muy claro. Lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta cuando se trata de preguntas de salud, si es que aceptan este tipo de preguntas, hay gente que no acepta preguntas de salud, es que en modo alguno nosotros estamos haciendo un diagnóstico médico, o sea, no. Lo que sí podemos ver es si la persona se va a enfrentar o no a dificultades o si las cosas van a estar más fáciles. A partir de ahí la persona tiene que ir al médico y en modo alguno las cartas reemplazan una consulta médica. O sea, esto la gente lo tiene que saber porque la gente pregunta, pero realmente es un tema delicado que no podemos estar dándole a la persona una respuesta y decirle, bueno, ya está. No, tiene que ir al médico. Bueno, en cuestión de dinero, lo mismo, sí, un Marsella creo que es lo más claro, aunque también un Rider puede ir muy bien. Cuestión de amor, ¿sí? Y acá yo agarré otros, como para que ustedes vean. Este me resultó muy bueno en preguntas relacionadas con el amor. Más allá de que el Marsella, el Rider lo pueden usar. Pero bueno, acá es como que yo les estoy marcando un poco
teniendo variedad de mazos, bueno, ¿qué agarramos? Este es el tarot de luz. Es un mazo de autor, no tiene un sistema muy definido. Y este mazo en preguntas relacionadas con relaciones amorosas me ha resultado muy interesante, muy esclarecedor, asertivo, porque después la gente me cuenta lo que ha pasado, así que es bastante asertivo. Y además es un mazo que nos da mucho detalle, porque en este tipo de mazo ustedes sí pueden ir jugando un poco con la simbología. Pueden ir mirando la carta, no solamente teniendo en cuenta acá el título de la carta, que bueno, en este caso sería un 3 de espadas, sin, y bueno, y digamos, el significado tradicional del 3 de espadas, sino también jugar un poco con lo que ustedes ven en la imagen. Y este mazo me ha resultado muy, muy bueno y muy efectivo en preguntas relacionadas con parejas. Así que anímense con este mazo, está buenísimo. Yo lo he mostrado varias veces en el canal para interpretación de sueños, que también es uno de los mazos que agarro para hacer interpretación de sueños, pero para preguntas relacionadas con los sentimientos, con las parejas, va bárbaro. ¿Sí? Siempre estamos hablando de pregunta concreta relacionada con la pareja. Este mazo es recomendable. Bueno, ¿qué más? Si es algo relacionado con lo laboral, acá hay una cuestión que podríamos hacer cierta discriminación en cuanto a qué tipo de pregunta a nivel laboral. Puede ser que sea una pregunta predictiva, bueno, usamos un rider, usamos un Marsella, no pasa nada. Si es una pregunta de estilo vocacional, bueno, yo les cuento, ayer justamente me hicieron una pregunta de estilo vocacional y yo utilicé un rider y salió perfecta. O sea, la chica quería saber, bueno, a qué se tenía que dedicar y salieron cosas que les llamaron mucho la atención respecto a lo que ella estaba pensando hacer. Entonces, bueno, va muy bien. Sí, un rider normal. Bueno, ¿qué más? Después, adivinación. ¿Sí? Adivinación, recuerden, lo vamos a separar un poco de lo que es predicción. ¿Qué está pensando fulanito de nuestra relación? Bueno, el Mystical Moments. El Mystical Moments o algún mazo similar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver los elementos que tiene este mazo, que es un mazo de collage. Así que acá pueden usar cualquier mazo de collage. Es un mazo de collage que nos da mucha información solo de ver la imagen. Solo de ver la imagen nos da información. Entonces, vamos a sacar información de lo que estamos viendo, vamos a ver cómo están dispuestos los elementos, qué es lo que está pasando en la escena. Esto sería como una lectura un poco más intuitiva, si quieren, y relacionándolo también con el título de la carta. ¿No? Si yo veo acá, bueno, un 10 de bastos es fácil, pero, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, esta, que es el colgado. Nosotros vemos acá una persona suspendida, pero hay un cielo atrás, ¿sí? Hay aire, hay un respirar, a pesar de toda esta vegetación ahí que parecería estar limitándola, ¿no? Y además ella está también con su propio peso abriendo esta cremallera, ¿sí? Bueno, con estos elementos yo acá la acabo de describir la carta simplemente, ¿no? Pero con estos elementos mezclado con o combinado con el título de la carta, voy armando relato. Entonces, si alguien me pregunta qué está pensando, qué piensa, bueno, acá qué es lo que veo. Está como en una etapa o en un estado de
¿cómo se dice? Cuando uno, disociación, ¿no? Parece como que está disociando acá esta chica. Está acordándose de cosas, de momentos felices, quizás de su infancia, quizás está añorando cuando era chica. Bueno, pueden ir jugando. Este mazo, lo que sí yo les aseguro es que una vez que ustedes tienen la pregunta de su consultante y sacan las cartas con este mazo les va a hablar solo. Así que no teman porque parece difícil, pero este mazo les habla solo. Es un mazo que, por lo que yo experimenté, nos da mucho detalle. Y sobre todo de los sentimientos, sobre todo de lo que piensa la otra persona o de lo que está pasando por su cabeza, lo que está sintiendo. Nos da detalle, detalle, detalle. Y es un mazo que sí, en ese tipo de preguntas de adivinación, lo súper recomiendo. Este es el Mystical Moments, es de US Games. Es muy expresivo en lo emocional. Y eso es lo que necesitamos cuando estamos frente a una pregunta adivinatoria, sobre todo que tiene que ver con los sentimientos del otro. Mucha expresividad. Ahora, si tiene que ver con qué está pensando mi jefe de mi trabajo, bueno, agarro otro tipo de mazo, no voy a agarrar este, porque este es muy sentimental. Este va mucho al corazón y a lo que le está pasando a nivel emocional. Entonces, en ese caso, podría estar agarrando, por ejemplo, un clon del Rider, como este. Este es el Anna Kay, pero pueden agarrar cualquier clon del Rider White. Y este también les va a dar expresividad, les va a mostrar imagen, pero quizás en una pregunta, bueno, ¿qué piensa mi jefe de mi trabajo? Este es como más adecuado que un Mystical Moments. Ven la diferencia, ¿no? Por supuesto cualquier mazo, pero bueno, uno de estos sí, yo lo usaría en una pregunta adivinatoria que no sea a nivel amoroso. El Morgan Greer también. Sí, el Morgan Greer es un mazo que también habla mucho. Lo tengo por acá. Le muestro la cajita por si no lo conocen, pero seguro sí lo conocen. Es este. Este mazo también habla muchísimo, ¿no? Nos da mucho detalle. Y es también un clon del Rider. ¿Qué otro más tengo acá? Adivinación. Pregunta de pareja. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se siente? ¿Cómo van las cosas a nivel pareja? Este es el Goddess of Love Tarot. Este es de la editorial Tarker Perigi o Perigi. Y este es un mazo que lo pueden usar para varias cosas, ¿eh? Pero para preguntas relacionadas con la pareja y sobre todo con la intimidad va muy bien. Porque nos aclara bien, porque es un mazo que está muy relacionado con lo íntimo, con lo sensual, con los deseos. Entonces este mazo puede ser como para trabajar temas de pareja. A nivel adivinatorio, sobre qué le pasa al otro conmigo, y también a nivel consejo también, como guía. Ver, bueno, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tengo que tener en cuenta. Es un mazo que, no, como les dije al principio, no solo tiene que ver con o se enfoca en relaciones de pareja, sino también a veces cuando la persona se siente muy insegura y necesita preguntar acerca de, bueno, cómo puede mejorar o cómo puede empezar a sentirse más segura con la pareja. Bueno, este mazo está muy bueno porque es un mazo que tiende a empoderar y tiende a dar confianza a la persona. Bueno, está muy enfocado en lo femenino, como verán, pero lo pueden usar indistintamente. Si al consultante no le molesta, lo pueden usar indistintamente.
pero sí para ese tipo de consejos que a veces pide la gente, está buenísimo. Y acá también, al ser un mazo de collage, también jueguen un poco con los elementos que hay. ¿Sí? Jueguen. Mientras guardo, cuento una cosa o les comento algo. Por eso es importante generar una conexión con nuestros mazos. Porque cuando nosotros generamos una conexión con nuestros mazos, empezamos a entender el lenguaje de cada mazo. Y al entenderlo, esto nos va a permitir que frente a determinada pregunta yo agarre el mazo que más adecúe su energía a esa pregunta. Pero si yo no paso tiempo con mis mazos antes de... o sea, los recibo el mazo, lo miro, está muy bonito y lo dejo ahí, y no paso tiempo con mis mazos, se complica la cosa, porque no termino de entender o no conozco el lenguaje de ese mazo, no conozco su personalidad, su espíritu. Entonces, lo importante de pasar tiempo con los mazos es justamente para potenciar el uso de esa baraja y sacarle todo el provecho del mundo a la herramienta que tenemos en nuestras manos. Bueno, ¿qué pasa cuando la gente pide consejo, por ejemplo? Acá yo suelo usar... Esperen que voy a agarrar... Bueno, agarré este, pero... Vamos a agarrar un tarot también. Yo suelo usar combinación. Para consejos uso mucho el Deviant Moon. Lo uso mucho para consejos con mis consultantes. Lo tengo siempre a mano, así que generalmente agarro este mazo. Y un oráculo. El oráculo depende de la pregunta que hagan. Pero si tiene que ver con algo muy personal, que este mazo tiene mucho que ver con lo personal, con el sentirse de repente incomprendida o incomprendido, en soledad, donde el consejo es muy personal, no tiene tanto que ver con lo vincular. Bueno, un oráculo como este va muy bien. Generalmente yo siempre combino oráculo con tarot cuando doy consejos que me piden las personas. ¿Se puede usar oráculo solo? Sí, por supuesto. Las veces que lo hice saqué 2 cartas. No hago una lectura de 5 cartas con oráculo, no. Porque ya es suficiente el mensaje que tiene cada una de las cartas de oráculo. Es como muy fuerte, entonces con menos cartas mejor. Pero por lo general yo combino oráculo con tarot. Eso es lo que hago por lo general. Entonces, esto va a depender del tipo de pregunta que te hagan, que les hagan las personas, para ver, bueno, qué oráculo agarro. Los oráculos son temáticos. Entonces, de vuelta, si yo no conozco el oráculo, compro un oráculo X, y lo compré y lo miré y está lindo y después lo dejé, no sé para qué me va a servir si yo no lo trabajé o no lo estudié. Entonces, como cada oráculo tiene un tema, hay que conectarse primero con ese mazo y después te vas a dar cuenta, según el tipo de pregunta que te haga la persona, cuál vas a agarrar. Este mazo, por ejemplo, que yo traje acá, lo he usado mucho con una consultante que trabaja mucho internamente el tema de no engancharse con el pasado. Temores que tiene actualmente, que tienen que ver con su pasado, con sus experiencias pasadas en relaciones, por ejemplo. Ella las trae esos temores a la actualidad. Y entonces, frente a las consultas que me hace ella, uso ¿sí? Y este va muy bien. Pero también he usado, por ejemplo, este otro que les mostré antes, el Angelarium también. Este es un mazo muy esotérico porque se basa en la cábala. Entonces, bueno, hay que conocer el mazo. Si yo quiero por ejemplo, un consejo más
no sé, más cotidiano, por ejemplo, o de trabajo. Y bueno, agarraría otro tipo de mazos, estos, por ejemplo. El Alice in Wonderland, el Night Fairies, son mazos más que tienen que ver con lo más concreto, no tanto con lo espiritual, no tanto con lo psicológico, tienen que ver con cosas más concretas. Entonces, estos mazos por ahí trabajan mejor con ese tipo de preguntas. Y este que les decía, que yo siempre lo uso en combinación con oráculo, es el Deviant Moon. El Deviant Moon va perfecto para consejos, porque además es muy visual también. Les recomiendo leer el librito, el folleto este que trae, que es un folleto blanco, pero tiene cierta información muy chiquitita, pero que es muy directa al estilo del autor o la interpretación del autor. Sé que hay un libro que venden de este mazo, pero yo no lo tengo, así que no les puedo decir. Pero bueno, calculo que debe ser ampliado al 100% la información que trae el librito. Aún así, lo poquito que trae el librito lo pueden ustedes ir trabajando. Y pueden ir conociendo el mazo, interpretando, el saber por qué la imagen y a qué apunta el autor de este mazo. Este mazo para consejos de todo tipo me ha servido muy bien. ¿Sí? Ya sea de amor, de pareja, perdón, bueno, amor, pareja, lo mismo, de algo vincular, no necesariamente pareja, o procesos personales, me ha servido bastante. Lo que a mí nunca me han preguntado es tema, qué sé yo, espiritual. Bueno, ayer tuve una pregunta que era media espiritual, pero no era del todo espiritual, pero bueno, tenía algo de espiritual. Y ¿qué usé? Fue runas. Usé runas para esa pregunta. Las runas es un oráculo las runas, ¿sí? Que son estas piedritas. ¿Sí? Es el único juego de runas que tengo, aunque tengo un mazo de runas también. Pero el único juego de runas que tengo es este, que lo tengo hace un montón, y es el único que tengo. Y lo que tienen las runas es que son, primero, muy certeras, tremendamente certeras. Hay consultantes que ya directamente al final de la sesión me piden consejo de runas, y son tremendamente certeras en los procesos que está viviendo la persona en el momento. Y acá van a encontrar respuesta a nivel espiritual, guía hacia dónde habría que enfocar la energía, advertencias, o sea, van a encontrar un montón de info en las runas. Por supuesto hay que estudiar las runas, ¿sí? Hay libros. Creo que yo tengo un video que muestra un poco el libro que usé, y no sé si mostré otras cosas más. Pero las runas son muy asertivas. Así que para consejo general, luego de toda la lectura que se hace o la sesión, están buenísimas. Si no se acuerdan los significados de las runas, tengan un libro a mano, un cuaderno a mano, y se van fijando, si no pasa nada. A veces, o sea, obviamente no hay una imagen ahí, son todas letras antiguas, son símbolos que uno no puede entender así a simple vista. Entonces, tengan sus apuntes, ¿sí? Cosa de no perderse, porque algunas son parecidas. Entonces, bueno, runas sí pueden ser muy, muy interesantes. ¿Y qué más? Si yo quiero ampliar, por ejemplo, una lectura que no entendí, por ejemplo, me sale... A ver, vamos a hacer... Voy a sacar cualquier carta, ¿sí? No... Vamos, son las mismas que tenía antes, vamos a poner así. Vamos a poner así. Bueno, saqué 3 cartas y... Bueno, la luna no la entiendo muy bien, por ejemplo. Lo que yo puedo hacer es sacar, obviamente, sacar 3 cartas más de acá, preguntándole al mazo, bueno, quiero que me aclares la luna, y me sale así, por ejemplo. Pero si yo quiero usar otro mazo para aclarar esta luna, puedo agarrar un oráculo. Entonces de repente me agarro un Dark Mirror
que a veces para cartas que son así oscuras, ¿no? Que tienen que ver con algo más, qué sé yo, poco claro, vamos a decir, el Dark Mirror está buenísimo. Y entonces saco una carta y ahí digo, bueno, lo que tiene que poner en claro es por qué piensa, ¿no?, que está destinada a sufrir, por ejemplo, ¿no?, con esta carta. Este mazo, por lo menos, o en particular, que yo agarré acá, lo uso para consejos que tienen que ver con vínculos complicados o traumáticos con otras personas. Consultantes que por ahí sí tienen un vínculo complicado con otra persona, bueno, saco el Dark Mirror para ver, bueno, por qué le afecta tanto, qué tiene que hacer para poder trabajar ese vínculo, etc. Por supuesto que esto, a ver, si es algo muy grave, no, o sea, hay que ir al psicólogo, ¿sí? O sea, no, esto estamos hablando de cosas que podamos tratar en una sesión de tarot. Pero si hay cosas extremadamente graves que implican delitos, no. O sea, mejor ir al psicólogo. O lo único bueno sería ir al psicólogo, ¿sí? O al psiquiatra. Delitos o enfermedades, ¿no? O sea, a eso me refiero. Así que bueno, esto sería un poco, jueguen un poco con las imágenes de los mazos, la energía que les da cada mazo para poder relacionarlo con la pregunta que les llega. Pero como dije en una parte del video, lo esencial es que pasen tiempo con sus mazos. Si ustedes no pasan tiempo con sus mazos, por más que yo le dé la lista, a la hora de recibir la pregunta no van a saber qué mazo elegir, porque no lo van a conocer al mazo. Entonces lo esencial es llega al mazo de Mercado Libre o de Amazon o donde compren. Toda esa semana, esas 2 semanas, hasta que llegó el mazo, o 3 semanas, lo que fuera, pasé tiempo con el mazo. Lo estudié, miré las cartas, hice lecturas de práctica, leí el libro, etcétera, etcétera. Anoté, lo que fuera, pero pasen tiempo con los mazos. Si no, es complicado. Ese es mi consejo. Bueno, espero que les haya servido el video, haber cumplido con el pedido. No se olviden de suscribirse al canal, de dejarme sus comentarios, sus likes, sus sugerencias, todo lo que me quieran contar. Y nos vemos la próxima, que anden muy bien. Chau, chau.